Bienvenidos, mi nombre es Javier Urbina, soy especialista de convivencia escolar del Ministerio de Educación y el día de hoy vamos a trabajar el tema de convivencia escolar. Este módulo trata sobre tanto la gestión de la convivencia escolar como la prevención de la violencia. Vamos a ver en esta primera parte el marco conceptual de la convivencia escolar, así como las líneas estratégicas de aplicación en la escuela. La convivencia escolar es una política que se viene trabajando en el Ministerio de Educación ya desde hace algunos años y aprovechamos esta oportunidad para poder hacerles llegar todo el marco conceptual de la política y también su aplicación para la prevención y la atención de la violencia. Entonces, en este primer video vamos a ver un poco de qué se trata la convivencia escolar. En primer lugar, nosotros hacemos una distinción entre la definición de convivencia escolar y la definición de clima escolar. El clima escolar vendría a ser un indicador de percepción que refleja varios factores, como son las relaciones interpersonales, las prácticas pedagógicas, las políticas laborales, estructuras organizacionales y materiales. Es decir, el clima escolar es un indicador de medición sobre cómo se percibe el entorno, ¿no? El entorno del aula, el entorno de la escuela. Entonces, el clima escolar es el producto de una medición. La convivencia escolar, por otra parte, sería, como bien dice ahí, el conjunto de relaciones personales y grupales que configuran la vida escolar. Es una construcción colectiva, cotidiana, cuya responsabilidad es compartida por toda la comunidad educativa. Es decir, de manera sintética, la convivencia escolar es las relaciones humanas que se dan en la escuela, entre todos los miembros de la comunidad educativa. Son las relaciones no solo de los docentes con los estudiantes, sino del director con sus docentes, las relaciones de los docentes entre ellos, de los padres de familia con el personal de la escuela, de los padres de familia entre ellos. Entonces, la convivencia escolar es la política del ministerio que va a trabajar el tema de las relaciones humanas que se dan dentro de la escuela. Entonces, las relaciones humanas es un factor que influye en el clima escolar, pero como vemos ahí, hay otros factores que no tienen que ver con convivencia que también influyen en el clima, como pueden ser el acceso a materiales, como puede ser la infraestructura de la institución, como puede ser la accesibilidad a la escuela. Son factores que influyen en cómo uno percibe su ambiente, pero que no necesariamente tienen que ver con temas de relaciones humanas, que es lo que trata la convivencia. Entonces, al fortalecer la convivencia, esperamos nosotros aportar a uno de los factores que influyen en el clima escolar. Además, está comprobado que por una serie de investigaciones, principalmente la investigación CERCE y TERCE que hace UNESCO sobre logros de aprendizaje, ahí se compara que el clima escolar es uno de los factores asociados al logro de aprendizaje más importante que hay, que más influye en los aprendizajes. Entonces, trabajar por la convivencia escolar, tener un entorno adecuado dentro de la escuela, consideramos que es una de las formas para trabajar por un mejor clima y un mayor logro de los aprendizajes por parte de los estudiantes. La convivencia escolar tiene tres objetivos básicos. Primero, formar, luego proteger y regular. En el caso de formar, la convivencia escolar, al trabajar la mejora de las relaciones en la comunidad educativa, apunta a educar en valores y en ejercicio de una ciudadanía democrática. Desarrolla también las competencias y capacidades del currículum nacional que tengan que ver con convivencia. Busca fortalecer las habilidades socioemocionales, no solo de los estudiantes, sino también de los adultos que participan en la escuela. Y promueve el respeto de las normas y la autoridad, las normas de convivencia que sean elaboradas de manera consensuada, ¿no? Pero siempre respetando el lugar de autoridad que tienen algunas personas en la escuela. En el objetivo de protección, lo que la convivencia escolar busca es que la escuela sea un entorno acogedor, de cuidado y de seguridad, que no sea un espacio de amenaza o de violencia o de riesgo para los estudiantes, sino que sea un espacio donde ellos se sientan seguros y puedan participar sin temor a ser agredidos o ser víctimas de alguna situación de violencia. Entonces, también el trabajo sobre la convivencia busca
que los estudiantes desarrollen conocimientos y habilidades de autoprotección, ¿no? Esta es toda la parte de prevención que vamos a ver en el siguiente video. Asegura la presencia constante de adultos y de relaciones de confianza entre los adultos y los estudiantes. Y en la parte de regulación, apunta a desarrollar las capacidades de autorregulación, comportamientos y emociones, a aprender a reconocer y asumir las consecuencias de las propias acciones, ¿no? Establecer medidas reguladoras justas sin violencia y humillación. Este tema es bien importante porque lo que busca el Ministerio con esto es que en los temas de disciplina, de regulación del comportamiento de los estudiantes, estén amparados desde un marco de derechos, ¿no? Se fundamenten en un enfoque de los derechos de la infancia sobre todo, ¿no? Para que no sean medidas disciplinarias violentas, ni que humillen a los niños, ni que atenten contra su interés superior. Entonces, esos serían los tres objetivos principales de la convivencia escolar: formar, proteger y regular. Ahora, cuando nos preguntamos qué tipo de convivencia escolar queremos para nuestras escuelas, esta es la respuesta que se da desde el Ministerio de Educación. O sea, la convivencia escolar tiene que basarse en 4 principios: la participación, la inclusión, la interculturalidad y la democracia. De otra forma, cuando nos preguntan qué tipo de convivencia queremos para las escuelas, queremos una convivencia participativa, inclusiva, intercultural y democrática. Entonces, lo que nosotros trabajamos en el Ministerio de Educación es cómo ir descomponiendo estos principios en ciertos comportamientos que puedan ser observables y verificables en el espacio de la escuela. Entonces, en lo que es participación, lo que queremos es fomentar la participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes, pero también de los adultos, ¿no? En favor del logro de los aprendizajes. Hacer de la escuela un espacio de aprendizaje y formación intergeneracional, es decir, que se generen espacios donde puedan trabajar juntos los adultos con los niños, ¿no? Promover la conformación de las instancias participativas con representatividad real. Ya hay instancias participativas en las escuelas que los directores tienen que promover, principalmente el tema de los municipios escolares. Entonces la idea es que el principio de la participación esté constante en la escuela. En el tema de inclusión es sobre todo atender y valorar la diversidad en todos sus niveles. No es solo la diversidad en el tema de la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales, sino también gente que aprende de otra manera, que tiene otros conocimientos, poder recuperar los conocimientos que puedan tener los padres de familia y que puedan aportar a la formación de sus hijos, ¿no? Las diferentes maneras de aprender que tienen los estudiantes, esto tiene que ser comprendido y abordado adecuadamente. Todo eso tiene que ver con incluir la diferencia o darle un valor positivo a la diferencia en la escuela. En el tema de interculturalidad va por esa misma línea, ¿no? La idea es que las culturas no sean vistas como complementos a un modelo cultural hegemónico, sino que las culturas y las etnias y los lenguajes diferentes puedan aportar a la escuela desde esa diferencia. Y finalmente, el principio de democracia, que busca reconocer y defender los derechos humanos en todas las acciones que se den en la escuela, ¿no? Y adoptar un enfoque de derechos a nivel pedagógico e institucional, ¿no? Promoviendo el diálogo, la negociación, la comunicación y la búsqueda continua de consenso. Eso es lo que nosotros estamos esperando fortalecer cuando trabajamos el tema de la convivencia escolar. Entonces, para ir concretando, si ya tenemos la definición de la convivencia escolar como las relaciones humanas que se dan en la escuela, sabemos que qué principios debe responder esta convivencia escolar en la escuela, ahora lo que vamos a ver es cómo lo operativizamos, a través de qué líneas de acción concretas en la escuela se trabaja este tema de la convivencia. Entonces son 3 líneas de acción, podemos ver ahí, ¿no? La primera, que es la promoción de la convivencia escolar, es universal, es decir, se da para todos, en todo momento del trabajo en la escuela. Tenemos la prevención de la violencia, que más bien es selectiva, es decir, identifica los niveles de riesgo o las situaciones de violencia y trata de anticiparse a que ocurran hechos graves, ¿no? Entonces, la prevención implica justamente la anticipación a las situaciones que pueden ocurrir. Y la atención de casos, que es específica, ¿por qué? Porque la atención de los casos de violencia ocurre en el momento en el que se da la situación de violencia. Y para eso hay que seguir los protocolos que ha establecido el Ministerio de Educación para la atención. Entonces, en el caso de la promoción de la convivencia, es el fomentar y fortalecer
las relaciones democráticas, participativas, inclusivas e interculturales, ¿no? Todo esto para aportar a la mejora del clima escolar y a una formación integral. Cuando hablamos de formación integral de los estudiantes, hablamos de esta formación no solo en conocimientos, sino también en actitudes, en sus características socioemocionales, su propio desarrollo, es decir, todo lo que tiene que ver con el estudiante y no solo los conocimientos, ¿no? En la prevención de la violencia escolar, entonces, va a responder, pasamos a la parte de la prevención, se va a anticipar las situaciones y va a buscar responder a las necesidades de la realidad de la escuela. Es decir, si la escuela no sufre de violencia, por ejemplo, con temas relacionados al pandillaje, la prevención no va a abordar necesariamente el tema del pandillaje, va a abordar algún tema que pueda ser un fenómeno más común en la escuela y es algo sobre lo que hay que trabajar para que se deje de extenderse. Por ejemplo, podrían tener ellos una situación de bullying o de bullying a través de las redes sociales muy marcado. Entonces, trabajar por ese tema que los docentes han identificado como riesgoso, ese sería una labor de prevención, ¿no? Entonces, la escuela tiene que identificar cuáles son sus problemas y sobre eso trabajar su prevención. Eso lo vamos a ir viendo en futuros videos del curso. Atención, en la parte de atención a casos, lo principal es que se intervenga de forma oportuna, efectiva y reparadora sobre los hechos de violencia escolar, ¿no? Que se atienda a los casos de violencia entre estudiantes o del personal de la institución a los estudiantes y que se utilice sobre todo el CICB como una forma de reporte de las situaciones y de seguimiento, ¿no? Entonces esas son las 3 líneas de acción de la convivencia escolar. ¿Cómo se fortalece la convivencia escolar en la escuela? ¿Qué cosas hay que trabajar? ¿Qué dimensiones tienen que ver con la convivencia escolar, con las relaciones humanas entre las personas? Entonces, lo primero, toda escuela debe tener un comité de tutoría y orientación educativa conformado, ¿no? El director lo instala, lo preside y lo reconoce con una resolución directoral. Este comité de tutoría es el responsable de las acciones de convivencia escolar en la escuela. Está conformado por el coordinador de tutoría, el responsable de convivencia, los tutores, el psicólogo, un representante de los auxiliares y de los estudiantes, ¿no? Esto varía un poco de acuerdo a los recursos humanos de cada una de las escuelas, pero lo que siempre debe haber es los tutores, el coordinador de tutoría y el responsable de convivencia escolar. Esta es la persona dentro del comité de tutoría que se encargará de implementar las acciones de convivencia. Entonces, el comité debe tener su plan de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar, ¿no? Cuyas actividades incluyen en el plan anual de la escuela. Y lo que es muy importante, y es quizá la principal labor del responsable de convivencia, es constituir una red de apoyo con los sectores públicos y privados para la atención y seguimiento de los casos de violencia escolar. Es decir, la escuela no debe trabajar sola en la atención y en la prevención de la violencia en la escuela, sino debe apoyarse con los servicios especializados de su localidad, de su zona, para poder, pues, tener un apoyo en salud, un apoyo legal, un apoyo psicológico, cualquier tipo de apoyo que se pueda requerir frente a una situación de violencia. Estas mismas redes de apoyo pueden servir para implementar acciones de prevención y hasta para trabajar temas de convivencia. Por ejemplo, las de MUNAS o los SEMS a veces tienen profesionales con la capacidad para apoyar en este tipo de acciones en la escuela. Entonces, las acciones centrales, ¿cuáles son? Podemos dividirla en dos grandes rubros, ¿no? Primero está la resolución 627 del 2016, que es la norma del año escolar, que plantea los compromisos de gestión. Y el compromiso de gestión número 5 es que el equipo directivo, es el compromiso de gestión de la convivencia escolar y busca que el equipo directivo desarrolle acciones para la promoción de la convivencia, la prevención y la atención de la violencia. Podemos ver que lo que plantea la norma está en relación con las líneas de acción que hemos hablado antes: promoción, prevención y atención. Entonces, dentro de esas 3 líneas de acción, la resolución 627 plantea 3 indicadores, 3 cosas que debe cumplir la escuela. Debe tener normas de convivencia consensuadas, incluidas en el reglamento interno y publicadas en un lugar visible. Esto es algo que se está monitoreando para que todas las escuelas lo cumplan. Luego, actividades de orientación en convivencia y prevención de la violencia con la comunidad educativa, con los padres, con los estudiantes, con los mismos docentes. Y finalmente, casos de violencia escolar atendidos oportunamente y registrados en el CICB. Estos 3 indicadores de gestión tienen que ver con la convivencia escolar y se vienen trabajando y monitoreando desde el inicio del año, su cumplimiento, ¿no?
Y yéndonos un poco más allá de lo que plantea la norma, tenemos 5 cosas importantes para trabajar a nivel de convivencia escolar. Uno es las normas de convivencia, de aula y de institución educativa que estén elaboradas de manera consensuada. Otro es, como ya hemos visto, el tema de la participación, que hay una participación tanto de los estudiantes y que se incentive su participación, pero también de los adultos de la escuela. Medidas reguladoras con enfoque de derechos, es decir, que las acciones que se utilizan en el tema de regulación del comportamiento de los estudiantes mantengan un enfoque de derecho en todo momento. Luego tenemos que la escuela tenga los protocolos para la atención de la violencia escolar y los implemente adecuadamente. Estos protocolos han sido elaborados por el Ministerio de Educación y las escuelas ya tienen acceso a ellos. Y finalmente que la escuela trabaje la prevención de la violencia escolar, es decir, identifique aquellas situaciones problemáticas de su institución y tome las acciones necesarias para que no se vuelvan un problema grave. Finalmente, la escuela cuenta con 3 instrumentos para la atención de la violencia escolar. Primero, tiene el libro de registro de incidencias de la escuela, que es un documento que contiene la información de carácter confidencial y forma parte del archivo de la escuela. Y este libro tiene por finalidad registrar los hechos y acontecimientos que ocurren en la escuela relacionados al tema de la violencia o el acoso entre estudiantes. Para resumir entonces lo que hemos visto el día de hoy, vamos a hablar de, primero, la gestión de la convivencia escolar, que es una política del Ministerio de Educación. Esta gestión de la convivencia escolar aterriza en 3 líneas de acciones concretas en la escuela. Una es la promoción de la convivencia escolar, la otra es la prevención de la violencia y la atención de los casos de violencia. Esas 3 líneas de acción se concretizan en la escuela para trabajar tanto el tema de la convivencia escolar como en la prevención y la atención de la violencia. Ya hemos visto que cuando hablamos de convivencia escolar estamos hablando de las relaciones humanas que se dan entre todas las personas que forman parte de la escuela. Docentes, padres, directores, personal de servicio, estudiantes, por supuesto. Entonces, esa es la definición que tenemos de convivencia escolar, pero también hemos visto que hay un tipo de convivencia escolar que queremos, que está basada en 4 principios: la participación, la inclusión, la interculturalidad y la democracia. Queremos escuelas que trabajen y fortalezcan estos 4 aspectos para que mejoren su convivencia escolar, ¿no? Y finalmente hemos visto que en la escuela acciones concretas en favor de la convivencia escolar vendrían a ser el fortalecimiento de la participación, las medidas reguladoras del comportamiento de los estudiantes con un enfoque de derecho, normas de convivencia actualizadas y elaboradas de manera concertada, y prevención de la violencia escolar y su atención basada en los protocolos. Entonces, con todo ese bagaje es que las escuelas deben trabajar el fortalecimiento de su convivencia escolar y sus acciones para prevenir y atender la violencia de ser necesario. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.